Bienvenido, bienvenida a Pasos de Conciencia, un espacio para observar la realidad de frente y avanzar con propósito en medio del ruido diario. En esta oportunidad continuamos con el audiolibro Coaching para Buscadores, en ausencia de lo que no es, lo que es no es, escrito por Juan Higuera. Capítulo 8. El ego. Yo vi mi otro yo. El famoso ego. Para comprenderlo, resulta útil adoptar un modelo que distingue dos modos operativos de nuestra psique. La primera es la mente primordial, nuestra conexión con una inteligencia superior, una mente orientada hacia el amor universal, comprendido como orden, armonía y unidad. La segunda es la mente ego, la que exploraremos en este capítulo, ese compañero de viaje que todos llevamos dentro, esa voz que a veces parece tener más control sobre nosotros que nosotros mismos. Sí, esa voz interna nos critica cuando fallamos en algo o nos empuja a compararnos constantemente con los demás. Parece saberlo todo y, en realidad, funciona como una construcción, un conjunto de ideas y creencias que hemos recogido de nuestro entorno a lo largo de la vida. El ego puede compararse con un personaje que hemos creado, una especie de máscara que utilizamos para interactuar con el mundo. Esta máscara resulta útil en ciertas situaciones, pudiendo convertirse en un obstáculo si nos identificamos por completo con ella. El problema radica en que esta identificación está tan arraigada en nuestra sociedad que la damos por sentada. Por ejemplo, al presentarnos, tendemos a definirnos por nuestra profesión o nuestros roles sociales. Al hacerlo, mostramos el personaje que hemos elegido interpretar, ocultando nuestra verdadera identidad. Para descubrir quiénes somos realmente, necesitamos iniciar un proceso de autoindagación para explorar quiénes ignoramos ser. Este capítulo funciona como una guía para ese viaje. Su propósito apunta a comprender al ego, aprender a trabajar con él y, en última instancia, recordar la verdadera esencia que se encuentra más allá de todas las máscaras, las múltiples caras del ego, un manual de identificación. Para comprender a nuestro compañero de viaje, primero debemos aprender a reconocer sus diferentes disfraces. El ego opera como un sistema adaptativo que se manifiesta de múltiples maneras, dependiendo de nuestra personalidad y nuestras circunstancias, superando la idea de ser una entidad monolítica. La autoobservación honesta representa la única luz capaz de iluminar sus rincones. A continuación, exploramos algunas de sus caras más comunes, comenzando por la más sutil y, por ello, la más compleja de todas. El ego espiritual. De todas las máscaras que el ego puede adoptar, la espiritual es quizás la más sutil. Tiene su origen en el conocimiento a medio digerir. Surge cuando la persona, en su camino de crecimiento, comienza a identificarse con sus propios avances y experiencias. La sensación de claridad se convierte sutilmente en una sensación de superioridad. La paz interior se transforma en una plataforma desde la cual observar con condescendencia el caos de los demás. El mecanismo de este ego es la comparación. Aunque abandone la comparación en términos de posesiones materiales o estatus social, ahora lo hace en una escala espiritual. Mide su progreso, cuenta sus horas de meditación, evalúa la profundidad de sus comprensiones y, sutilmente, se posiciona por encima de aquellos que considera menos despiertos. La persona se convierte en un coleccionista de experiencias místicas y conceptos profundos. La función de esta colección construye una nueva y más refinada prisión para sí misma, alejándose definitivamente de la liberación. El maestro espiritual Ramdas advirtió sobre esta trampa con gran lucidez, señalando que el ego espiritual nos puede hacer creer que somos más iluminados que los demás, cuando en realidad nos está cegando a nuestra propia sombra. Su enseñanza nos orienta a comprender que la prueba definitiva de avance en el camino radica en un incremento tangible de la humildad, una expansión de la compasión y la capacidad de ver la divinidad en todos los seres, descartando la adquisición de poderes o conocimientos esotéricos. El maestro de meditación tibetano Chogyam Trungpa acuñó un término perfecto para describir este fenómeno: materialismo espiritual. En su libro Más allá del materialismo espiritual, explica cómo el ego puede utilizar las prácticas y los conceptos espirituales como una nueva forma de adquisición. En lugar de acumular coches o dinero, ahora acumula experiencias místicas, conocimientos esotéricos o una identidad de persona espiritual. El proceso se repite, utiliza elementos externos para decorar y fortalecer la sensación de un yo separado y especial. La espiritualidad se convierte en el proyecto de construcción más sofisticado del ego,
perdiendo su propósito original de disolución. Vemos esta dinámica en el arquetipo del influencer espiritual que monetiza una versión superficial de la sabiduría. Se manifiesta también en la persona que utiliza un lenguaje complejo y citas de maestros con el propósito deliberado de crear una barrera intelectual y mantener una distancia de superioridad. Este uso del conocimiento sacrifica la conexión genuina en favor de la autoimportancia. Funciona como una forma de acorazarse con la propia espiritualidad, empleándola como un escudo contra la vulnerabilidad que exige una interacción humana auténtica. El antídoto para el ego espiritual requiere una honestidad implacable con uno mismo. Exige una vigilancia constante para detectar la más mínima traza de orgullo espiritual en nuestros pensamientos y acciones. Implica comprender que la verdadera espiritualidad disuelve jerarquías, eliminando la creación de las mismas. Nos lleva a la conclusión de que el objetivo del camino consiste en desaparecer gozosamente en la totalidad de lo que es, reconociendo esa misma esencia en cada persona que encontramos, descartando la necesidad de convertirse en alguien especial. Una de sus manifestaciones más comunes ocurre a través del lenguaje. El propósito de su vocabulario espiritual se transforma, asume la función de señalar una posición, desplazando a la comunicación genuina. Las conversaciones se llenan de terminología sánscrita, de conceptos complejos y de un tono sutilmente didáctico, donde cada diálogo se convierte en una oportunidad para enseñar o corregir la perspectiva del otro. La comunicación deja de ser un puente de conexión para convertirse en un escenario donde el ego demuestra su conocimiento superior. Otra de sus facetas es el desapego falso. El individuo puede profesar un gran desinterés por el mundo material o las emociones inferiores. Esta actitud proviene de una postura intelectual, una indiferencia fría que juzga a quienes todavía se ven afectados por los dramas humanos, alejándose de una paz interior genuina. Se enorgullece de su capacidad para no sentir o estar por encima de las preocupaciones mundanas, confundiendo la supresión emocional con la ecuanimidad y la desconexión con la trascendencia. Asimismo, el ego espiritual se nutre de la comparación sutil. Aunque evite compararse con el vecino por el coche que tiene, ahora se compara con otros en el camino espiritual. Evalúa el nivel de despertar de los demás, la autenticidad de sus experiencias o la corrección de su práctica. Utiliza las enseñanzas de los grandes maestros como una vara de medir para juzgarse a sí mismo y a los demás, creando una competencia espiritual que encarna la antítesis de la unidad, perdiendo su función como fuente de inspiración. La gran paradoja del ego espiritual radica en su dificultad para ser detectado, porque está construido con los materiales de la propia liberación. Utiliza la luz del conocimiento para proyectar una sombra más grande. Desmantelarlo requiere una humildad aún mayor, la voluntad de soltar incluso la identidad de ser espiritual y simplemente ser, libre de etiquetas y sin una audiencia a la que impresionar. El ego ruidoso. Si el ego espiritual opera en las sombras de la sutileza, el ego ruidoso lo hace bajo la luz de los focos. Representa la manifestación más clásica y visible de la mente ego, una energía expansiva que busca constantemente ocupar espacio, ser vista y, sobre todo, ser escuchada. Actúa como una radio a todo volumen en una biblioteca, interrumpe, distrae y lucha por captar toda la atención, haciendo difícil la conexión genuina. La literatura clásica y la filosofía han explorado esta faceta del ego desde la antigüedad, dándole un nombre, hubris. Para los antiguos griegos, la hubris definía la arrogancia desmedida, la insolencia de un mortal que se cree a la altura de los dioses, marcando siempre el preludio de su caída. El autor contemporáneo Ryan Holiday, en su libro El ego es el enemigo, retoma esta idea y demuestra, a través de innumerables ejemplos históricos, cómo un ego ruidoso y descontrolado ha causado la ruina de generales, empresarios y artistas en la cima de su poder. Su trabajo nos muestra que el ego ruidoso opera como una vulnerabilidad estratégica fundamental, superando la idea de ser un simple rasgo de personalidad desagradable. Un ejemplo práctico y común aparece en el líder que confunde autoridad con sabiduría. Es la persona que, en una reunión, habla más de lo que escucha, presenta las ideas de su equipo como propias y, frente a un error, busca culpables, evadiendo las soluciones. Su necesidad de ser percibido como infalible y brillante le impide hacer lo más importante para un líder, aprender de su equipo y crear un entorno de seguridad psicológica donde las mejores ideas puedan florecer. El ruido de su ego ahoga la inteligencia colectiva del grupo. Su mecanismo fundamental es la búsqueda de validación externa.
El ego ruidoso depende por completo del aplauso, la admiración y el reconocimiento de los demás para sentirse real, careciendo de un sentido de valía intrínseco. Su autoestima es condicional y frágil, requiriendo un suministro constante de aprobación externa para mantenerse a flote. Esta necesidad se manifiesta en comportamientos muy concretos. En una conversación, por ejemplo, tiende a monopolizar el diálogo. Interrumpe, raramente escucha con profundidad y espera su turno para hablar con el único propósito de imponer su punto de vista o redirigir la atención hacia sí mismo. De igual modo, necesita exhibir sus logros, posesiones o conexiones como credenciales de su valor. Cada anécdota funciona como una demostración de su éxito. Para el ego ruidoso, cualquier forma de crítica constructiva se percibe como un ataque personal y directo a su identidad, desencadenando respuestas defensivas o agresivas. Paradójicamente, esta demostración de superioridad funciona como una compensación por una profunda inseguridad, alejándose de ser una señal de fortaleza. El ruido y la grandilocuencia operan como un mecanismo de defensa diseñado para ahogar la voz interna del miedo y la duda. Representan una armadura brillante y ornamentada que esconde un interior vulnerable. La persona identificada con este ego vive en un ciclo de insatisfacción perpetua, porque la validación externa resulta siempre insuficiente para llenar el vacío de la desconexión con su propio ser. El impacto de esta dinámica en las relaciones resulta inevitablemente conflictivo. Puede que logre resultados a corto plazo a través de la intimidación o la autopromoción, a largo plazo, genera desconfianza y agota a quienes lo rodean. Impide la colaboración auténtica y la intimidad, ya que las relaciones se convierten en un escenario para su actuación, perdiendo su valor como espacio para la conexión mutua. Reconocer esta faceta del ego, tanto en nosotros como en los demás, marca el primer paso para comprender la diferencia entre la verdadera confianza, que es serena, y la arrogancia, que siempre necesita hacer ruido. Ranqueri lo describió con una precisión formidable: el ego silencioso es como una serpiente escondida en la hierba. Resulta más sutil que el ego ruidoso, pudiendo ser igual de peligroso. Su mecanismo fundamental se apoya en la autocrítica implacable. Es la voz del juez interior, el fiscal que constantemente nos recuerda nuestros errores pasados y nos advierte de nuestros posibles fracasos futuros. Nos susurra nuestra supuesta falta de bondad, inteligencia o capacidad. Este diálogo interno constante genera un profundo miedo al juicio y a la desaprobación, convirtiendo el fracaso en una amenaza existencial, en una confirmación de nuestra supuesta insuficiencia. En la práctica, esta dinámica se manifiesta de varias formas. Una de las más comunes es la procrastinación y el autosabotaje. La persona evita asumir nuevos desafíos o expresar sus ideas por miedo a fallar. Prefiere la seguridad de la inacción al riesgo de la exposición. También se expresa como conformismo y resignación, llevando a la persona a permanecer en situaciones o relaciones insatisfactorias. La incomodidad de lo conocido parece más segura que la incertidumbre del cambio. A nivel relacional, el ego silencioso puede resultar devastador. La dificultad para expresar sentimientos y necesidades de manera directa crea barreras de comunicación. La persona puede acumular resentimiento o frustración en su interior, lo que a veces se manifiesta en estallidos de llanto que parecen desproporcionados. Estas reacciones funcionan como la única válvula de escape para una voz silenciada durante mucho tiempo. Para superar esta barrera, el trabajo de autores como Gary Chapman en Los 5 lenguajes del amor ofrece herramientas valiosas para aprender a comunicar nuestras necesidades de forma constructiva. El gran engaño del ego silencioso radica en su disfraz de humildad o prudencia. La verdadera humildad refleja una forma de fortaleza y autoaceptación, mientras que el ego silencioso se fundamenta enteramente en el miedo. Liberarse de su influencia requiere cultivar la autocompasión, aprender a ser amables con nosotros mismos y desafiar activamente la voz del crítico interior. Implica comprender que nuestro valor es inherente a nuestro propio ser, permaneciendo intacto ante nuestros éxitos o fracasos. El ego lastimado. Esta última faceta del ego se construye sobre los cimientos del dolor no resuelto. El ego lastimado se origina en experiencias pasadas de trauma, abandono o heridas emocionales profundas. A partir de estas vivencias, la psique crea mecanismos de defensa para protegerse de futuros sufrimientos. Estos mecanismos, sin embargo, perpetúan y amplifican el dolor, creando un ciclo de negatividad que impide la sanación.
Una de sus características más comunes es la tendencia a asumir el papel de víctima. La persona con un ego lastimado puede percibirse a sí misma como un receptor pasivo de las injusticias del mundo, responsabilizando a los demás por sus problemas. Esta actitud le impide tomar el control de su vida, ya que la fuente de su malestar siempre se proyecta hacia el exterior. Como lo expresó la autora Louise Hay, el ego lastimado nos hace sentirnos víctimas del mundo. Nos culpa a los demás por nuestro dolor y sufrimiento. He observado esta dinámica en personas que, por ejemplo, terminaron una relación hace más de una década y aún albergan una intensa ira hacia su expareja. Cada interacción se convierte en una oportunidad para reavivar la herida, utilizando insultos o actitudes negativas. Esta conducta mantiene vivo el dolor y perpetúa una identidad construida alrededor de ese antiguo agravio, bloqueando cualquier posibilidad de cierre. El maestro espiritual Eckhart Tolle ofrece una descripción muy precisa de la mecánica interna de este ego a través de su concepto del cuerpo del dolor, Ten Body. Lo describe como un campo de energía acumulada de emociones negativas no procesadas del pasado, tanto personales como colectivas, que habita en nuestro interior. Este cuerpo del dolor opera como una entidad semiautónoma que necesita alimentarse periódicamente de más dolor, superando la idea de ser un simple recuerdo. Por eso, el ego lastimado busca o crea inconscientemente situaciones dramáticas que le generen más sufrimiento, porque esa es su forma de sobrevivir. Otra de sus manifestaciones es la dependencia emocional. La persona busca de manera constante la aprobación y validación de los demás como una fuente de seguridad. Este comportamiento puede generar relaciones desequilibradas y codependientes, donde la persona se aferra a vínculos, incluso si resultan tóxicos, por un profundo temor al abandono y la soledad. La sanación de este ego requiere un viaje valiente hacia el interior, confrontar las heridas del pasado, practicar el auto-perdón y asumir la responsabilidad de la propia felicidad. Exige comprender que la verdadera seguridad se encuentra exclusivamente en la conexión con el propio ser. Trascendiendo el personaje, estrategias de integración. Después de identificar las múltiples caras del ego, el siguiente paso requiere comprender la naturaleza misma de este personaje. Para ello, la etimología de las palabras que usamos para definirnos nos ofrece una pista fundamental. El término persona proviene del latín y originalmente significaba la máscara que usaban los actores en el teatro griego para proyectar su voz y representar un papel. Nuestro ego es esa máscara, una construcción psicológica que hemos edificado a lo largo de los años para interactuar con el mundo, para ser aceptados y para sobrevivir en el complejo entramado social. El problema fundamental surge directamente del proceso de identificación, superando la simple existencia de la máscara. Con el tiempo, olvidamos que llevamos una máscara. El actor se fusiona tanto con su papel que olvida quién es cuando se baja del escenario. Dejamos de ser la conciencia que utiliza una personalidad y pasamos a creer que somos esa personalidad. Esta identificación funciona como la fuente de gran parte de nuestro sufrimiento, porque nos ancla a una identidad frágil, temporal y condicionada. La tradición sánscrita nos ofrece una perspectiva más profunda y completa a través de la palabra avatara. Su significado es descenso, y se interpreta como la divinidad en la carne. Esta visión lo cambia todo. Nos presenta la idea de que somos la conciencia divina, el ser, que utiliza deliberadamente un avatar, el complejo cuerpo-mente-ego, para poder tener una experiencia en este plano. El personaje se convierte en el vehículo sagrado para la experiencia de la vida, abandonando su rol de simple máscara de supervivencia. Esto nos sitúa frente a la gran paradoja de la existencia humana. Nuestro personaje, nuestro ego, funciona simultáneamente como nuestro vehículo indispensable y nuestra potencial prisión. Es el único instrumento que tenemos para experimentar esta realidad. Identificarnos completamente con él nos encierra y nos impide recordar nuestra verdadera naturaleza. El viaje para ir despertando consiste en aprender a habitar el vehículo manteniendo plena conciencia de que somos el conductor. Es precisamente esta identificación total con el personaje la que da origen al miedo más fundamental de la existencia humana, el miedo a la muerte. Al creer, sin sombra de duda, que somos la máscara, este cuerpo, esta mente, esta historia personal, el final inevitable de esa máscara se percibe como nuestra propia aniquilación. El miedo a la muerte opera como el mecanismo de supervivencia definitivo del ego, la emoción que utiliza para mantenernos aferrados a esta identidad limitada, atrapados en la prisión de lo temporal.
Este proceso de reidentificación avanza como una confrontación directa con este miedo. Consiste en un profundo cambio de identidad, en desplazar el centro de nuestro ser desde la forma pasajera hacia la conciencia eterna que la anima. Es aquí donde enseñanzas como la de Jesús, yo soy la resurrección y la vida, adquieren un significado metafísico. Representa una declaración de identidad en el presente, alejándose de ser una simple promesa de futuro. Es la invitación a reconocernos como la vida misma, la conciencia que resulta inmune a la muerte, descartando al personaje finito. Al realizar esta verdad, el miedo se disuelve al carecer de un sujeto al que aferrarse. Las estrategias que exploraremos a continuación tienen precisamente ese propósito. Su objetivo apunta a ayudarnos a usar la máscara con maestría, recordando siempre la verdadera identidad que se encuentra detrás. Buscan enseñarnos a interpretar nuestro papel en la vida desde un lugar de elección consciente. Esto permite que el ser se exprese a través del personaje, liberándonos del control de los automatismos de una programación que nunca elegimos. La observación consciente. La estrategia fundamental, el punto de partida para trascender el personaje, exige un cambio de postura interna, el paso de ser un actor fusionado con su papel a convertirse en el espectador de su propia obra. Esta es la práctica de la observación desapegada, la capacidad de ser el testigo de nuestros procesos internos sin dejarnos arrastrar por ellos. Al hacerlo, se crea una distancia, un espacio lúcido entre el yo que observa y los patrones de la mente ego que son observados. Nuestras cascadas emocionales rara vez aparecen de la nada. Nacen de una sola semilla, el pensamiento promotor. Representa la primera reacción mental, casi instantánea, que surge tras un estímulo externo. Este pensamiento inicial, si pasa desapercibido, desencadena toda la cadena de reacciones que le siguen. La maestría de la observación consiste en desarrollar la agudeza para detectar esa primera chispa. En el milisegundo entre el estímulo y ese pensamiento promotor reside nuestra verdadera libertad y nuestra capacidad de elección. El entrenamiento para desarrollar esta agudeza se apoya en la práctica de la atención plena o mindfulness. Funciona como un ejercicio de enfoque sostenido, de llevar la atención una y otra vez al momento presente. Es como aprender a usar un sismógrafo interior que detecta los más mínimos temblores de la mente, esas reacciones sutiles que normalmente pasarían desapercibidas. Con la práctica, aprendemos a ver con claridad cómo el ego reacciona, cómo teje sus historias y cómo podemos, con soberanía, elegir una respuesta diferente. Cuando esta observación se estabiliza, la identificación con los contenidos de la mente se debilita. Los pensamientos y emociones pasan a percibirse como lo que experimento, abandonando la idea de ser quien soy. La conciencia se reconoce como el vaso mismo, dejando de definirse como el contenido del vaso. Se descubre que nuestra verdadera naturaleza es el espacio en el que ocurren los pensamientos, descartando a los pensamientos en sí. Esta comprensión tiene consecuencias prácticas inmensas. La capacidad de observar sin reaccionar reduce drásticamente el sufrimiento autogenerado. Aporta una serenidad independiente de las circunstancias externas y una claridad que permite tomar decisiones desde un lugar de mayor sabiduría. Representa la base sobre la que se construyen todas las demás formas de maestría emocional. La experiencia directa como catalizador. La observación y la compasión representan prácticas que cultivamos en el día a día. Sin embargo, existen ciertas experiencias capaces de actuar como catalizadores, acelerando de forma inmensa nuestro proceso de desidentificación del personaje. Son vivencias que nos ofrecen una perspectiva directa y temporal de la realidad que existe más allá de los límites del ego. Para comprender su mecanismo, resulta de gran utilidad la perspectiva del escritor y filósofo Aldous Huxley. En su obra fundamental Las puertas de la percepción, Huxley propuso que el cerebro y el sistema nervioso funcionan principalmente como una válvula reductora, alejándose del rol de productores de la conciencia. Sostenía que existe una mente en general o una conciencia universal, vasta e ilimitada. Nuestro cerebro filtra esta realidad inmensa, dejando pasar únicamente un pequeño goteo de información, aquella que resulta útil para nuestra supervivencia biológica en el plano físico. Desde esta visión, nuestra realidad cotidiana representa una versión editada y simplificada, descartando ser la totalidad de lo que existe.
Los catalizadores, ya sean plantas sagradas utilizadas en contextos ceremoniales o estados meditativos muy profundos, funcionan como interruptores temporales de esa válvula reductora. Por un breve periodo, la válvula se abre un poco más, permitiendo que una mayor porción de la realidad total inunde nuestra percepción. Esto explica la naturaleza de las experiencias que he compartido. La vivencia con el bufo alvarius, por ejemplo, puede entenderse como la apertura máxima de esa válvula. La disolución completa del yo nos permite experimentar, de forma directa, la conciencia pura que queda cuando el filtro del ego se apaga por completo. De igual modo, las comprensiones con la psilocibina o la ayahuasca, percibir las estructuras energéticas del mundo o conectar con una frecuencia de amor incondicional, pueden ser vistas como la sintonización con otras bandas de frecuencia de la realidad que normalmente son filtradas por nuestra percepción ordinaria. La inmensa utilidad de estas experiencias reside exclusivamente en el recuerdo, ya que la vivencia en sí misma resulta siempre transitoria. Una vez que has visto, aunque sea por un instante, que existe una realidad más allá de los muros de tu ego, resulta imposible volver a creer completamente en la solidez de esos muros. Esa vivencia se convierte en un punto de referencia indeleble, una certeza interna que da un contexto y un propósito mucho más profundo a las prácticas diarias de observación y compasión. Te muestra el destino, para que luego puedas recorrer el camino con mayor convicción. La promesa final, de la ilusión a la soberanía. El viaje de trascendencia del personaje nos conduce a una última y monumental comprensión. Representa una idea tan vasta que puede parecer abrumadora, en ella reside la llave de la soberanía total. Es la promesa que han transmitido los grandes místicos y maestros. Nuestra verdadera naturaleza funciona como un aspecto co-creador de la divinidad misma, eliminando la idea de ser una criatura separada de su creador. Comprender y aceptar que somos, en esencia, iguales a la fuente, nos obliga a asumir una responsabilidad absoluta por nuestra realidad. Esta es la consecuencia final de abandonar la identificación con el ego. Al sabernos co-creadores, desaparece cualquier espacio para la narrativa de la víctima. Las circunstancias de nuestra vida se entienden como manifestaciones de nuestro propio estado de conciencia, perdiendo su etiqueta de eventos aleatorios. Todo lo que experimentamos en nuestro mundo es el resultado de nuestra idea sobre él. Esto nos lleva a la pregunta fundamental: si nuestra naturaleza es divina, ¿por qué la experiencia del ego? ¿Por qué la ilusión de la separación? La respuesta encierra una paradoja de una belleza inmensa, encapsulada en la enseñanza que dice, en ausencia de lo que no es, lo que es no es. La conciencia pura, el todo, en su estado de unidad absoluta, carece de la posibilidad de conocerse a sí misma de forma experiencial, porque omite la existencia de algo fuera de ella para poder definirse. Para poder experimentarse, necesita un punto de referencia, un otro. El ego, el personaje, la ilusión de ser un yo separado, representa ese otro. El ego funciona como la herramienta que el universo ha creado para poder mirarse a sí mismo, para poder experimentar su propia magnificencia a través del contraste. Desde esta perspectiva, el ego abandona la categoría de error o enemigo. Se comprende como el instrumento sagrado e indispensable que hace posible todo el juego de la vida. El proceso de identificarnos con él y luego trascenderlo funciona como el mecanismo mismo a través del cual el universo se conoce a sí mismo, superando cualquier idea de castigo. Nuestro viaje individual de regreso al ser encarna directamente el viaje del universo de regreso a casa. La armonía de los dos yos. Hemos viajado a las profundidades de ese otro yo que llamamos ego. Hemos identificado sus múltiples máscaras, la espiritual, la ruidosa, la silenciosa y la lastimada, con el propósito de comprenderlas. Hemos explorado las estrategias para trascender nuestra identificación con el personaje, la observación desapegada que nos da claridad, la compasión que nos permite sanar la relación interna, y las experiencias catalizadoras que nos ofrecen una perspectiva de la realidad que se encuentra más allá. Finalmente, hemos llegado a una comprensión más profunda de su propósito. El ego resulta ser el compañero de baile indispensable que nos permite experimentar la dualidad para poder recordar la unidad, descartando ser un error de diseño que deba ser erradicado. Es la herramienta a través de la cual el ser se experimenta y se conoce a sí mismo en el plano de la forma. El objetivo, por lo tanto, es la armonía. Representa el equilibrio en el que el ser, nuestra verdadera esencia, dirige el viaje,
mientras que el ego, como un socio leal y comprendido, se convierte en el vehículo experto para navegar el mundo. Trascender el ego significa amarlo, comprenderlo y ponerlo al servicio de un propósito mayor, evitando su eliminación. Ahora bien, ¿cuál es la herramienta principal con la que el ego construye su mundo, define su identidad y narra su historia? La respuesta es contundente: el lenguaje. Los pensamientos que nos decimos a nosotros mismos y las palabras que expresamos a los demás son los ladrillos con los que edificamos la prisión o el palacio de nuestra existencia. Representan el software que corre constantemente en nuestra psique. Comprender la inmensa influencia de las palabras marca el siguiente paso indispensable en este proceso de autoconocimiento. Es por ello que, en el próximo capítulo, nos adentraremos en el poder del verbo y su impacto directo en la creación de nuestra realidad. El cambio de asiento. Después de este recorrido, podemos comprender la dinámica de nuestra vida a través de una poderosa analogía. Imagina que tu existencia es un vehículo. Durante la mayor parte de nuestra vida, y para la gran mayoría de las personas, la mente ego está sentada en el asiento del conductor. Ha tomado el control desde el principio, y lo ha hecho tan bien que hemos olvidado la existencia de otra posibilidad. Nuestro verdadero ser, la conciencia profunda, ha viajado durante todo este tiempo en el asiento del copiloto, a menudo dormido o simplemente observando en silencio el paisaje pasar, sin cuestionar quién lleva el volante. Cuando el ego conduce, el viaje se define por sus características: la prisa, la competencia, el miedo a no llegar, la necesidad de tomar atajos y la comparación constante con los otros vehículos en el camino. El conductor ego está obsesionado con el mapa de la sociedad, siguiendo las rutas dictadas como correctas, buscando la validación en cada semáforo y en cada destino alcanzado. Muchas personas completan todo su viaje de esta manera, ignorando por completo que encarnan la presencia serena que viaja al lado, muy lejos de ser el conductor. Es el instante en que abandonamos la identificación con el conductor y sus reacciones, recordando nuestra verdadera identidad como el pasajero consciente. El propósito de todas las estrategias que hemos discutido en este capítulo, la observación, la compasión, los catalizadores, apunta a facilitar el siguiente y más importante paso: el cambio de asiento. Es el proceso deliberado de invitar al ego a moverse al asiento del copiloto y lograr que nuestro ser tome, por primera vez de forma consciente, el control del vehículo. La contribución del ego sigue siendo valiosa, por lo que conserva su lugar en el coche. Se le asigna un nuevo rol. Ahora se encarga de poner la música, esa corriente de pensamientos funcionales, planes y recuerdos que suenan en nuestra cabeza, pero pierde la autoridad para decidir la dirección del viaje. El ser, ahora al volante, conduce desde un lugar de quietud, propósito y conexión, fluyendo con el tráfico y evitando la reacción instintiva. La vida se convierte en una travesía gozosa, donde el destino es importante, pero el verdadero placer se encuentra en la experiencia misma de conducir, dejando de ser una carrera frenética. Este cambio de dinámica nos lleva a la paradoja final y más hermosa de todas. Comprendemos que el ego representó el requisito indispensable para nuestro viaje, descartando haber sido un error en nuestro diseño. Necesitábamos la ilusión de ser un yo separado para poder tener la experiencia gozosa de recordar que somos la totalidad. Necesitábamos el personaje para poder descubrir al ser. El maestro espiritual Nisargadatta Maharaj lo resumió en una de las enseñanzas más profundas y completas que existen: la sabiduría es saber que yo no soy nada. El amor es saber que yo soy todo, y entre los dos, mi vida se mueve.